En nuestro primer podcast que se ve, hablamos con el precandidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Hablamos un poco de su vida, de sus intimidades y logramos descubrir muchas partes de todo ese ser humano que hay detrás de esta persona que quiere estar al mando de la gobernación de Antioquia, de decidir cuáles son esos caminos futuros que tenemos en nuestro departamento. Y es que definitivamente Antioquia no puede perder ese liderazgo. Antioquia tiene que seguir para adelante como una región pujante y un gran proveedor de riqueza, no solamente regional, sino también a nivel nacional. Obviamente estamos esperando que en próximas gobernaciones tratemos que esa balanza quede más equilibrada. Centralismo versus región. ¿Cuánta plata se nos devuelve? ¿Cómo la podríamos invertir? De pronto por estos días no estamos en una buena situación, tenemos un gobierno al que muchos antioqueños no le apuestan porque somos de otra ideología y eso de pronto podrá afectar a futuro ese progreso de Antioquia. Pero bueno, tenemos ciertos factores que son importantes. Una Antioquia agrícola, una Antioquia industrial, una Antioquia generadora de grandes recursos hídricos, hidroeléctricos, una Antioquia con gente muy trabajadora. Y no podemos parar porque cada vez que pasa el tiempo, los retos son mayores. Hay que buscar más eficiencias, hay que buscar mayor productividad, hay que buscar mayor conectividad, porque esto ya no es solamente de construir vías. También tenemos que ir a esa gran construcción de una conectividad digital. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos pensamos que será que vamos a seguir, no sé, cultivando chuvas para vender chuvas, cultivando aguacates para vender aguacates, o será que llegó el momento de hacer otros factores y darle valor agregado a toda nuestra producción. Cultivar aguacate para vender guacamole, pero ¿qué pasa con la pepa? Sale unas tintas y sale una cantidad de productos y ¿cómo eso tendríamos una cantidad? ¿Quiénes son los grandes promotores de todas estas ideas? Obviamente, uno de los facilitadores son nuestros gobernantes, son los que tienen que construir estrategias para que sigamos hacia adelante. Y no nos podemos quedar en ese limbo todavía donde ya tenemos una gran cantidad de vías, las famosas 4G, pero cuando vamos a llegar a esas otras poblaciones, generadores de riqueza de cultivos, la conectividad es mínima. Y seguimos con ese gran dilema en nuestro departamento. La intermediación está agotando al campesinado, no solamente en Antioquia, sino en el país. Pero bueno, nos interesa Antioquia. ¿Hasta qué punto vamos a seguir agotando a los pobres campesinos y que realmente sean estos intermediarios quienes se ganen una gran cantidad de esta tajada de plata que hay en este proceso? Julián, bienvenido. Nacho, muchas gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa. Muy complacido de estar aquí con vos y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Hablemos por regiones y quiero arrancar por una que es una región rica, poderosa, una región con un futuro increíble que esperemos una vez sea terminado el túnel del Toyo, estará completamente conectada con Medellín. Y Medellín en el fondo repite esa historia, centralismo. Todo está centrado en el Valle de la Aburrá y el área metropolitana. ¿Cómo empezar a acabar con esto? Y me voy para el Urabá. Y usted habla de una cosa que a mí me llama mucho la atención, pero que en el fondo es su deber ser como mandatario. Es decir, vamos a solucionarles esos servicios públicos básicos, el agua, la luz, el internet, el saneamiento básico. Usted lo tiene como premisa. Sí. ¿Por qué? Porque usted ve una gran falencia, pero ese es su deber ser. De ahí para adelante, ¿qué más hay? ¿Qué ha pensado usted en el Urabá? Lo que pasa, Nacho, es que los territorios se ordenan alrededor de dos ejes estructurantes: los servicios públicos y la movilidad. Usted puede cañar como cañamos en Antioquia, aunque tenemos el litoral más grande después de La Guajira sobre el Caribe, en el Urabá antioqueño, y en consecuencia un gran potencial turístico, pero si no hay servicios públicos, no habrá cómo propiciar que allí aterricen sendas empresas que potencien ese sector y que generen riqueza y empleo. El Urabá tiene 500.000 hectáreas listas para producir bienes con vocación agroexportadora, distintos a los que ya tradicionalmente toman lugar allí, pero no tenemos distritos de riego ni obras de drenaje, entre otras cosas porque no tenemos continuidad
definitiva en materia de provisión de agua, por ejemplo. Entonces ahí hay que hacer unas tareas muy importantes en servicios públicos y yo espero que Federico sea el alcalde de Medellín, para que así como nos ayuda a nosotros en Río Negro a resolver un problema de décadas, de más de medio billón de pesos de servicios públicos, nos ayude a convertir a EPM en el verdadero motor de desarrollo y lleve servicios públicos con continuidad y calidad al occidente, al Urabá antioqueño, a las otras subregiones. Nos ayude a embalsar, por ejemplo, lo que se puede embalsar del río Mutatá para generar energía, para proveer de agua a todo el eje bananero y para hacer un gran distrito de riego con las obras de drenaje. Usted me está dando una respuesta muy interesante. Cuando usted fue alcalde del municipio de Río Negro, usted lo que hizo fue hacer un plan de choque. ¿Sí o no? Sí, por un plan de supuesto. choque, señores, tenemos este problema, vamos a contratar a alguien que sabe que me lo puede solucionar rápido. Y eso es un plan de choque, ¿sí o no? Sí, Nacho, porque es que uno no se puede quedar contemporizando con los problemas eternamente sin solucionarlos. Eso es. Entonces va mi pregunta, entonces, ¿por qué no resolverlo del Urabá de Antioquia con un plan de choque? Y chulear eso tal vez que en el primer semestre de su mandato, voy a hacer plan de choque, ya. Esto requiere con urgencia hacer estas actividades. Valen tantos millones de pesos, lo hacemos, me entregan tanto tiempo y de ahí ya sí me puedo concentrar en otros polos de desarrollo de la región. ¿No es posible o eso o requiere toda una administración de 4 años para que al final digamos, sí, logramos cubrir la cobertura, mejorarla en un 40%? No, eso es voluntad de decisión. Desde que yo tengo razón de ser, se hablaba de la llegada de EPM a Río Negro. Solo se concretó en el mandato nuestro. ¿Por qué? Porque coincidió la voluntad nuestra de hacerlo y la voluntad de un señor que se llama Federico Gutiérrez y era alcalde de Medellín. Yo estoy seguro que si yo soy gobernador de Antioquia, con el favor de los antioqueños y de Dios, y él es alcalde de Medellín, habremos de convertir a EPM en un motor de desarrollo, no solo para Medellín, sino para todo el departamento. ¿Cuánto puede valer este proyecto de saneamiento básico, por llamarlo así? O sea, aguas residuales, tener estos acueductos. ¿Cuánto puede ser más o menos el costo para actualizar al Urabá antioqueño? ¿Y a cuántas personas impacta esto? Bueno, el Urabá puede tener cerca de 700.000 personas y un proyecto de esta magnitud se ha tasado en cifras que superan los 2 billones de pesos, pero por supuesto tienen que recoger no solo las inversiones propias en la continuidad y calidad de los servicios públicos que son acueducto, alcantarillado, sino también en lo que es muy importante, en habilitar distritos de riego para potenciar una agricultura que puede darse de manera mecanizada y a gran escala allí y realmente hacer uso de esas grandes condiciones agroecológicas de las que dispone esta zona, que no las estamos utilizando. Es que la gran agricultura mecanizable a gran escala que pueda tomar lugar en Antioquia solo puede tomar en básicamente 3 subregiones, en el Bajo Cauca antioqueño, también con deficiencias en esta misma materia, en el Magdalena Medio y en el Urabá, y hacia allá tenemos que volver los esfuerzos. ¿Y cuánto puede valer esto? Algo más de 2 billones de pesos, solo para el caso del Urabá. No solo los servicios públicos, sino lo que podrían ser los cierres financieros para embalsar el río Mutatá, generar energía, proveer de agua a todo el eje bananero, no solo con continuidad en materia de consumo humano, sino también de distritos de riego para la gran agricultura. ¿Quién pondría este dinero? ¿Podría llegar a hacer una alianza con EPM y que ellos hagan toda esta gestión de infraestructura, ellos la ponen y ellos la libren? ¿O a usted como gobernador de Antioquia le tendría que cazar dinero y de dónde lo sacaría? Hay que buscar cómo se hace un cierre financiero donde confluyan varios aportantes, entre ellos EPM, el gobierno departamental, algunos municipios que tengan capacidad de hacerlo, aunque sus inversiones son bastante limitadas, y privados que quieran dedicarse a invertir allí unos recursos con la expectativa de poderlos recuperar en el tiempo, sin que se afecte la tarifa de los usuarios. Sí, pero muchos dicen que las finanzas de EPM en la actualidad tampoco están como muy bollantes para hacer este tipo de inversiones. ¿Podrían caber empresas internacionales que quisieran entrar de pronto en una licitación para lograr dotar a esta región de todos esos servicios de los que usted habla? Lo que hay que hacer es dejar de tomar malas decisiones en EPM. Cuando yo le preguntaba a Federico el por qué hacía lo que hizo con Río Negro con tanta generosidad, y me respondía es que eso era lo que debe haber tomado lugar hace muchos años, en lugar de haber sido votar 1.500 millones de dólares como lo votó entre el 2012 y el 2015 EPM en Antofagasta, Chile,
en Centroamérica, como los votó este alcalde con afinia, EPM tiene que ponerle coto a esas inversiones por fuera del territorio antioqueño que no son productivas, que no son rentables, y dedicarse a resolver cosas que promuevan el desarrollo de Antioquia y que le generen réditos al patrimonio que tiene la empresa. ¿La situación es así de compleja en el Urabá antioqueño o es una situación manejable? Y le hago esta pregunta en el sentido de que es, digamos, vamos a dotar de servicios públicos a toda esta región. ¿Ese es un proyecto que se puede demorar los 4 años de su mandato o es un proyecto que se podría apalancar o estructurar rápidamente en unos 6 meses o en un año? Eso es un proyecto de una gran magnitud, pero eso ya tiene diseños a detalle. O sea, no estamos en ceros. No estamos en ceros, es que de eso se viene hablando hace mucho tiempo. Entonces, eso son proyectos que hay que desempolvar, como se desempolvó Hidroituango, por ejemplo. Es que Hidroituango era un proyecto que estaba por allá empolvado en los anaqueles de Integral, y fue el gobernador Luis Alfredo Ramos el que tomó la decisión, después de que en el gobierno del presidente Uribe como gobernador se constituyera la sociedad, de sacar adelante esa iniciativa. Aquí lo que necesitamos es gobernantes con decisión, porque hay proyectos que son bancables, que son financiables, son proyectos a los que los privados están dispuestos a apostarle, pero hay que tener la decisión de hacerlo realidad. O sea, y esa es la que yo tengo. Lo que usted está diciendo es, no hemos tenido esa decisión en los últimos mandatarios de solucionar este problema en el Urabá antioqueño. No, es que hay mandatarios a los que les gusta mucho estudiar, pero hacer poco. Nosotros necesitamos hechos que le cambien positivamente la vida a las personas y que transformen el territorio. Y un proyecto de esta magnitud sí que contribuirá a cambiar positivamente la vida de las personas y a revolucionar ese territorio que es de los más promisorios que tenemos en todo el departamento. Usted sabe que yo soy un fanático del turismo, se lo he comentado en varias oportunidades, pero dígame, ¿cómo cree usted como mandatario que va a ser la influencia de los diferentes puertos, hablemos específicamente PCC, en el Urabá antioqueño? ¿Esto qué va a representar para la región? Y más a sabiendas que muchos dicen que un producto bogotano llegará más fácil al Urabá antioqueño que a Santa Marta o a Cartagena o a Barranquilla. Pues mire, Nacho, lo que pasa es que a las ciudades las puede cambiar la infraestructura. Las ciudades de la costa este de Estados Unidos llegaron a ser lo que hoy son por haber sido puertos. Río Negro, mi tierra, además de tener una gente maravillosa, llegó a ser lo que es hoy por ser la sede del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Sabe Dios qué irá a pasar con el Urabá antioqueño, no con uno, sino con 2 puertos. Pero claro, eso hay que complementarlo, de reglas sociales, de la presencia del Estado en otras dimensiones, de garantizar la seguridad, de garantizar los servicios de justicia, los servicios policiales, de buscar que la conectividad llegue. Es que hoy los ciudadanos jóvenes de cualquier parte del mundo están a un clic de distancia de oportunidades laborales, de estudio, aún de salud, pero los nuestros no, porque usted sale de una cabecera municipal en cualquier rincón de Antioquia, incluyendo el Urabá, y ya no hay señal ni siquiera de celular. Nosotros nos estamos perdiendo lo que hoy ofrece el mundo entero por una cosa tan básica como es la de no tener internet de buena capacidad, buena cobertura, de buen acceso en todos los rincones de Antioquia. Eso también tiene que ser un desafío. Tenemos que buscar que lo que ya aconteció en Colombia en materia de servicios públicos tome lugar también en el tema de internet. Y yo estoy dispuesto como gobernador a hacer las inversiones de infraestructura que se requieran en materia de internet para que ya en la parte final de comercialización compitan las empresas operadoras y le entreguen a muy bajos precios un gran servicio a los ciudadanos. Para nadie es un secreto, o al menos es lo que yo visualizo, que vamos a tener un desplazamiento de las fronteras. Lo hemos hablado usted y yo. Las fronteras agrícolas, más adelante hablaremos de este tema, pero ahora yo digo que va a haber un desplazamiento industrial que se podría ir desde el oriente antioqueño y el mismo Valle de la Aburrá hacia el Urabá. ¿Usted conoce cómo es ese POT? ¿Será que podríamos dimensionar? Y usted lo dijo hace un momento. ¿Por qué se desarrollan las grandes ciudades del este de los Estados Unidos? ¿Por qué empresas que estaban en el centro de Estados Unidos deciden irse para allá? Eso mismo podría ocurrir con Antioquia. Mucho empresario exportador que hace sus frutos acá podría instalarse en el Urabá.
si tiene agua, si tiene luz, si tiene internet, si tiene conectividad. ¿Por qué? Porque sus productos tienen el puerto ahí a la mano y lo pueden despachar a cualquier destino del mundo. ¿Cree usted que eso puede llegar y será que eso nos va a coger por sorpresa o será que llegó a partir de esta nueva administración empezar a ver el futuro ya? O sea, lo que puede pasar en 10 años. No, usted lo acaba de decir, Nacho. Las ciudades se ordenan alrededor de la movilidad y de los servicios públicos y si como en el caso de Urabá van a tener sendos puertos, pues eso va a permitir la relocalización de unas firmas o a buscar la llegada de otras. Eso que llama la cercanía de los puertos. Podrá incluso que muchas firmas que hoy están en otras latitudes por fuera de Colombia se atrevan a llegar acá. Y yo creo que hay que buscar dentro de los esquemas de ordenamiento territorial, a los planes de ordenamiento territorial, unas sendas zonas francas o sendos espacios que permitan la industrialización, la relocalización de muchas firmas con vocación agroexportadora en esos sitios. Por supuesto, ahí hay que definir unos arreglos institucionales básicos importantes, por ejemplo, como el que cada municipio no sea una sola autoridad municipal aislada, sino que tengan una autoridad supramunicipal, una especie de área metropolitana. Ya llegó el momento de hacer eso en el Urabá. Por supuesto, no solo en el oriente, sino en el Urabá, que los obligue a conversar y a definir usos del suelo en común. Es que mire lo que pasa en mi tierra. Los municipios que concurrimos sobre la autopista Medellín-Bogotá, todos tenemos usos del suelo diferentes. Sí. Entonces Río Negro tiene industria, Guarne tiene hasta equipamiento público, también tiene industria, Marinilla tiene vivienda, el Santuario tiene agricultura. Y es el mismo corredor de la autopista Medellín-Bogotá. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una autoridad supramunicipal que nos obligue a compatibilizar nuestros planes de ordenamiento territorial. Así que a veces las avalanchas del desarrollo nos obligan a tomar decisiones con mucha prontitud y con mucho rigor, y yo creo que ese momento le llegó no solo al oriente, sino al Urabá. Al Urabá importantísimo. Yo le voy a poner un ejemplo que lo hablaban estos días, con algunos directivos de Sofasa. Hombre, para Sofasa, que es un gran, no solamente produce vehículos para el mercado colombiano, sino para el centroamericano y para muchos países. ¿Dónde debería estar Sofasa? En el Urabá. Entonces, ¿será que el Urabá solamente va a ser industria agroindustrial? ¿O el Urabá va a tener empresas como confeccionistas, productores de vehículos, exportadores ya de producto terminado? Eso habrá que crearle zonas francas, habrá que crear zonas industriales. ¿Está preparado con su dirigencia del Urabá para afrontar esto y que esto quede bien hecho? Porque tiene una ventaja, eso es un territorio plano, que usted lo puede diseñar como si fuera una gran ciudad de Estados Unidos, pero aquí hay veces somos torpes y no hacemos esos desarrollos, lo que le está pasando a Montería. ¿Cómo evitar que le pase lo de Montería, lo que en unos territorios planos donde podría quedar todo muy bien articulado? Sí, no, se necesita una gran decisión de los líderes. Alguien decía que los líderes somos los que estamos en la obligación de tratar de mirar un poquito más allá de lo que se ve por la rutina inercialmente todos los días y de comentar y de contagiar eso con los demás. Entonces a nosotros nos toca visorar eso y desde ya pensar en cómo lo vamos a encarar. Ese es el verdadero liderazgo, así parezca difícil, porque es que el liderazgo es para gastárselo aún en las causas más difíciles, porque las fáciles habrá mucho quien las emprenda. Hablar de lo cotidiano y de lo que es obvio, pues no requiere mayor esfuerzo, pero tomar decisiones, pensar en una sola autoridad supramunicipal en el tema de planeación, genera unos celos entre apartado o turbo, como los ha generado en el oriente entre Río Negro, Marinilla, pero que se requiere, y hay que hablar de eso, sin mucho cálculo político, porque eso es lo que realmente le permitirá la vida de los habitantes de allí ser cambiada y también transformar el territorio mismo. ¿Se compromete usted en este momento aquí conmigo y le dice usted a la gente aquí, a estas pantallas, si usted es gobernador de Antioquia, los servicios públicos en el Urabá antioqueño serán resueltos? Yo soy una persona cuya mayor utilidad está en enfrentar problemas y resolverlos. Yo resolví un problema de décadas en insuficiencia de servicios públicos, en infraestructura vial en Río Negro. Si yo soy gobernador de Antioquia, con el favor de Dios y de los antioqueños,
yo les aseguro que resuelvo el problema de servicios públicos en el Urabá. Y no solamente en el Urabá, el que hay en el occidente. Y hago las obras y tomo las decisiones que realmente le competan al gobierno seccional para que la vida de los habitantes de esos territorios cambie y se transforme en esos territorios positivamente.